Ahora sí les voy a contar un poquito más sobre el perfil de Leticia. Leticia es contadora pública, egresada de la Universidad de Entre Ríos. Tiene un programa de PDD y AE en Business School. Es participante del programa Mujer y Liderazgo del ISE, Business School University of Navarra. Realizó el MED Online 5 en FLOR y es integrante del Comité del Interior en FLOR, uno de los comités también que hace muchas cosas, como tantos que tiene la Fundación. Es gerente zonal del Banco Nación Argentina en la región de Entre Ríos Este, con 20 años de trayectoria en puestos de conducción, con el objetivo de apoyar el desarrollo y el crecimiento de empresas y emprendedores de diferentes sectores económicos. Es socia de una empresa familiar de comercios y servicios y es una mujer liderando espacios de decisión con un alto compromiso para lograr un liderazgo más humano. Hermoso eso, Leticia. Antes de darle paso a Leticia, les recordamos que pueden dejar las consultas y las preguntas en el botón de preguntas y respuestas o de Q&A. De vuelta a contarles que la presentación va a durar unos 15 minutos, donde los últimos 5 se los vamos a dedicar a responder preguntas y consultas que puedan tener. Los invitamos a subir las fotos y los videos del Congreso en sus redes sociales con el hashtag CongresoFlor y a robarnos como Fundación Flor. Ahora sí, los dejo con Leticia. Adelante. Hola, hola, Hola Leticia, te escuchamos. hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, muy contenta de estar por acá. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. En primer lugar, mi agradecimiento especial a todas las personas que forman parte de FLOR y particularmente a quien me impulsó a proponer un tema para este congreso, quien hace instantes me envió toda su luz. Es un gran desafío y una hermosa oportunidad para mí participar en este evento y sobre todo compartir el mismo con un importante panel de oradoras. Ahora bien, y para entrar en tema, ¿les conviene a las entidades financieras financiar, valga la redundancia, a empresas que desarrollan modelos circulares? Les cuento que el desarrollo de este tema surge a partir de las visitas que realizo a diario a distintas empresas de diferentes sectores económicos por el rol que ocupo en la entidad financiera en la que me desempeño, al visualizar que hay muy pocas que están trabajando en la implementación de aspectos relacionados a la economía circular. En realidad son las menos. Como todos sabemos, en los últimos años se ha iniciado una etapa de transición a nivel mundial en lo que tiene que ver a la economía circular y a los modelos de producción, esto es al pase de una economía lineal a una economía circular, lo cual nos permitirá enmarcarnos en los objetivos definidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. Y antes de avanzar, me gustaría determinar algunos conceptos de cuando estoy hablando de economía lineal, economía circular y sostenibilidad. La economía lineal opera en base a la lógica de tomar, fabricar y desechar, degradando los recursos y generando altos niveles no aceptables de residuos. Digamos, para ejemplificar, los productores extraen los recursos para fabricar materiales y productos que los consumidores utilizamos y eliminamos, convirtiéndose eso en desechos. En cambio, en la economía circular, estamos en un nuevo modelo de producción y consumo que busca garantizar el crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, optimizando recursos, reduciendo el consumo de materiales y materias primas y aprovechando los residuos a partir de la reutilización o su reciclado. ¿Esto qué me marca? Que la circularidad está muy íntimamente relacionada al desarrollo sostenible.
Y cuando hablo de sostenibilidad, me refiero a la utilización de diversos activos de manera eficiente para seguir funcionando en el futuro y ahí garantizar el crecimiento económico, el respeto y el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Sin embargo, y acá me hago eco a lo que se había mencionado en la plenaria, a nivel mundial, por ahora la circularidad solo no llega a más del 10%, con lo cual es necesario que abordemos desde diferentes instancias y en el corto plazo el 90% restante de la economía. ¿Y cómo lo podemos abordar? Acá me planteo 3 puntos, hay muchos más. El primer punto es que debe abordarse desde el lado del Estado, determinando que la economía circular debe ser una política de Estado para todos los gobiernos, para el gobierno nacional, provincial y municipal, y que debemos construir los pilares sobre los que se va a basar esa política. ¿Qué acciones pueden desarrollarse en este punto? En primer lugar, asesorar y conocer cada región. En segundo lugar, elaborar marcos regulatorios relacionados, por ejemplo, a relocalizar las plantas de reciclaje y de tratamiento de residuos, determinar una política fiscal pro circularidad, y acá se me ocurre, por ejemplo, reducción del IVA en aquellos productos que contengan materiales reciclados, incentivar incentivos para la contratación de personal en los modelos circulares, entre otros. Y acá también hay que tener en cuenta que en Argentina particularmente existen retos y oportunidades, sobre todo en el sector informal, en el acceso al desarrollo tecnológico y en la capacidad institucional y financiera. Si bien hay avances en Argentina, considero que los mismos son incipientes. Sin embargo, digamos en América Latina, sobre todo más al norte, se encuentran un poco más desarrollados. Y recuerdo que en el año 2021, en un congreso realizado en la ciudad de Córdoba, se determinó la necesidad de plantear que la economía circular como una política de Estado. Como punto número 2, entran en juego el sector empresario, que debe abordar y comprometerse con la economía circular y hacer una transición inmediata por los beneficios económicos, medioambientales y sociales que genera la circularidad. Sin embargo, acá también tenemos que trabajar mucho en nuestra cultura. Y como punto número 3, ese abordaje lo tenemos que realizar con capital. Ese capital, ¿de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de fuentes propias o de fuentes de terceros. ¿Quiénes entran en las fuentes de terceros? Las entidades financieras. Las entidades financieras están comenzando a identificar las oportunidades de apoyar los proyectos verdes, porque no están exentas del cambio cultural y organizacional y de ir a una economía baja en carbono. Pero las barreras a vencer son múltiples. Dentro de estas barreras quería citar que se percibe complejo el pase a la circularidad por ser un nuevo modelo innovador. Se visualiza difícil equilibrar riesgos y rendimientos de aplicar modelos circulares. Y yendo acá al detalle, quería contarles que en los análisis de riesgo, en los bancos consideramos generalmente la variable clima, que es una variable no controlable. Sin embargo, dejamos de lado todas aquellas variables relacionadas a la contaminación atmosférica, al daño que producen sustancias peligrosas que afectan a los ecosistemas y a los daños ambientales. Por ello, es una gran oportunidad trabajar en este tema. Otra oportunidad que tienen desde el lado de los bancos y desde el lado de las empresas es que la circularidad
permitirá generar nuevos puestos de trabajo. Hay estudios y estadística que refiere que en América Latina y el Caribe, si trabajamos en la implementación de los modelos circulares, se podría lograr para el año 2030 generar 4,8 millones de puestos de nuevos de trabajo, con lo cual, qué gran oportunidad tenemos para trabajar, pero trabajar desde hoy, en todos los ámbitos. Acá quería definir algunas estrategias que podrían adoptarse desde el lado de las entidades financieras. En primer lugar, definir e implementar políticas de sostenibilidad dentro de cada entidad, integrando cuestiones que se refirieron en el discurso anterior sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Y que no quede en el título, porque muchas veces uno encuentra que se está trabajando o que se dice mucho esto, pero queda y no hay acciones. Para ello se necesita el compromiso de la alta dirección de las entidades financieras, establecer responsables o líderes en cuestiones de sostenibilidad y desarrollar una política de sostenibilidad interna. Esta transición hacia la circularidad tiene que integrarse a la estrategia de cada entidad financiera. Como segunda estrategia, planteo desarrollar productos y servicios financieros que promuevan el financiamiento que generen empresas con impacto ambiental, social y positivo. ¿Qué acciones podemos hacer acá? En primer lugar, definir y determinar con el debido análisis y con las debidas justificaciones condiciones diferenciales en los productos y servicios, sobre todo en las tasas de interés. Y, me falta poquito. Y también vamos a avanzar y realizar un fuerte trabajo de educación financiera con los clientes, para incentivar la adopción de prácticas de producción y consumo sostenibles. Como tercera estrategia, incorporar en los actuales sistemas de análisis de crédito, de análisis de riesgo del crédito, las cuestiones relacionadas a riesgos y costos ambientales que se generan en las actividades y proyectos a financiar. Por ejemplo, podrían aplicarse y definirse métricas de modo de medir el impacto en los flujos de fondos y generar las debidas sensibilizaciones, monitorear en los balances la masa de materiales que entran y salen, porque se supone que estos cambios estructurales y organizacionales van a ralentizar la tasa de crecimiento del uso de materiales, lo cual también impacta en el sistema de costo de las empresas. Planteo también incluir cuestionarios a los clientes para ir evaluando la madurez en la implementación de los procesos productivos más verdes y sostenibles, y valorizar las cadenas de suministros, particularmente en Argentina, más cortas para las explotaciones agropecuarias. Como última estrategia, involucrar a los directores, empleados, accionistas y clientes en el tema del financiamiento de la circularidad. En definitiva, las finanzas deben estar al servicio de los hombres para generar crecimiento y desarrollo dentro de un marco de sostenibilidad económica, siendo los pilares el planeta, las personas y la rentabilidad. Es necesario reforzar la legislación y las políticas para acelerar y facilitar la implementación de la economía circular, y este proceso debe ser un proceso sistemático, concreto y escalable. Muchísimas gracias. Qué bueno, Leticia, gracias por todo lo que compartís, súper interesante. Acá tengo algunas preguntas. Empezaste hablando de circularidad, ¿no? Yo digo, ¿qué representa la circularidad? La circularidad que representa una caja de herramientas que engloba las 9 R. ¿Cuáles son las 9 R?
Las 9 R son reducir, readaptar, reciclar, reparar, reacondicionar, entre otras, y rechazar, que es una R, no nombré todas, pero rechazar es una R muy importante porque trabajamos acá sobre evitar la presencia de sustancias químicas en los productos. Y fue una R que se incorporó a lo último, pero que la considero esencial. Claro, sí, así como vemos las R de lo positivo, también el rechazo puede ser positivo, ¿no? No Claro, necesariamente es algo sí. negativo. Súper interesante. Y otra pregunta por acá que dice, ¿qué desafíos hay hoy para poder acelerar esto que se llama las finanzas verdes? Acá esto sumaría lo que estaba diciendo y que un poquito lo apuré porque estaba con el tiempo corto. Creo que desafíos hay varios, pero podría agregar que debe articularse el esquema de incentivos entre los bancos y los diferentes actores para que se tome un liderazgo en el financiamiento de sistemas críticos. Y también identificar claramente cuáles son esos sectores. En Argentina y en el mundo particularmente hay sectores que están más, digamos, pro circularidad y pro financiamiento, y ellos son la construcción sostenible, la agricultura y ganadería sostenible, forestación sostenible, el ecoturismo, por lo cual podemos empezar a implementar en nuestro metro cuadrado donde nos encontramos en cada región. Qué bueno, acá nos acercan otra pregunta, Andrea Llanos, que dice, ¿en qué tiempo se estiman en plazos este tipo de créditos para proyectos verdes? ¿Hay tiempos estimados? Mira, no los conozco puntualmente. De lo que puedo hablar desde la entidad en la que trabajo, que es en el Banco Nación, ya desde hace un tiempo se está trabajando en eso. Particularmente se incluyó el tema de apoyar, en principio fue el financiamiento y el apoyo con bonificaciones en tasas de interés cuando son entidades lideradas por mujeres. También hay líneas de crédito, una línea de crédito en aquellas empresas que hay utilización de energías renovables, y, no hay mucho desarrollo. Creo que debemos trabajar en eso y desde mi lugar proponerlo hacia instancias superiores. Sí, claro, es necesario ahí seguir llevando, ¿no? Este tipo de propuestas para que sean como mucho más fluidas, que a veces es lo que no sucede. Y Claro. ahí, para ir como cerrando, ¿nos podés compartir cuáles son los países que lideran la implementación de políticas en economía circular? Mira, los países que, según lo que yo he estado investigando, los países que lideran este tema particularmente son los europeos, y en especial Holanda, que es un referente en economía circular y que plantea para el año 2050 que el 100% del esquema productivo esté basado en la circularidad. Además, en Holanda se plantea que los edificios gubernamentales sean cero emisión, y hay mucho desarrollo y grandes avances en lo que tiene que ver a la energía sostenible. En Francia también se está trabajando en este tema, hay algunas leyes al respecto, hay una hoja de ruta para la economía circular. En Italia se creó un fondo de inversión pública para promover los proyectos basados en economía circular, en turismo sustentable, en descarbonización. Y por último, en Alemania, si bien son líderes en el tratamiento de los residuos, le falta mucho por recorrer para llevar su sistema productivo a la economía circular. Después hay grandes desarrollos en Japón, en Asia también, pero particularmente me encontré interesantes los europeos.
Qué bueno, qué bueno. Acá nos hacen un comentario que dice Anaí Cordero, Banco Ciudad ha emitido bonos para dar préstamos a actividades verdes y sustentables y nos cuenta que hay varias pymes que también emitieron bonos verdes y tanto la CNB. ¿Conocías eso? ¿Tenías? No, 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 no. Ah, Sé que existen, que son instrumentos de financiamiento, pero no lo conocía desde el lado de que existiese, así que en Banco Ciudad, así que muy interesante. claro, dice que la CNB y BIMA tienen un panel también. Súper interesante. Sí, es un tema que hoy está en las agendas estratégicas de todos los países, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Leticia. La verdad que un placer, una temática súper interesante, así que gracias por la exposición y por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un gusto.